Agora não adianta você correr atrás da mulher. Vamos por aquí. Ok, aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar. Déjenme tomar nota acá de ustedes. Entonces, Daniel, oigan bien, el trabajo, el trabajo tiene que ser menos lectura y más explicación. ¿Ok? Menos lectura y más explicación. ¿Qué significa eso? Que cuando usted lee un documento y lee, hace una lámina y la pone ahí, usted la puede leer como referencia, pero por ejemplo, usted tiene que hablarme del tema, usted tiene que profundizar en el tema. Y si yo le pregunto algo, usted tiene que saber lo que está diciendo. O sea, esto no es, o sea, esto no es nada más para cumplir, salir del paso, es para entender. Si usted no lo entiende, entonces no estamos en nada. Por eso es
que yo le pongo eso para ver si ustedes son capaces de leerlo y entenderlo. Que yo no veo por qué no, porque ya hemos visto, nosotros ya vimos las leyes termodinámicas. Y ya usted sabe lo que son procesos reversibles y irreversibles. Ya usted sabe que hay dos leyes, la ley de la conservación de la energía, o sea, lo que entra igual a lo que sale, ¿verdad? Y la otra ley de termodinámica, la segunda, que siempre se pierde algo. Eso lo dice la ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica es la ley de la entropía, que siempre se pierde algo. Por lo tanto, los procesos reversibles e irreversibles, la idea de estudiarlo es para que usted llegue a la conclusión de que no hay proceso reversible en la naturaleza, ninguno. Todos los procesos son cuasi irreversibles. Cuasi irreversibles. ¿Qué significa eso? Que usted mediante un procedimiento técnico, algún mecanismo, puede hacer que un proceso sea reversible, pero no puede ser reversible total, tiene que ser cuasi reversible. Entonces ahora definimos dos. Reversibilidad interna y reversibilidad externa. No existe externa, existe reversibilidad total interna. Interna, o sea, dentro de un sistema. Pero ese sistema tiene que intercambiar con el exterior algo, porque ahí no puede ser irreversible. Entonces, los ejemplos que ustedes ponen de procesos reversibles, la razón por la que hay la irreversibilidades está definida en la eficiencia. La eficiencia de los equipos son una demostración de las irreversibilidades. Todo es irreversible. No hay nada reversible. Ahora, hay procesos reversibles en química, por ejemplo, pero reversible es la reacción, en el sentido de que usted puede descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, pero después puede juntar hidrógeno y oxígeno y se forma agua de nuevo. Eso es químicamente, pero eso tiene un proceso térmico que no es irreversible. No es irreversible. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, cuando se estudia algo, usted tiene que explicarlo con sus palabras, demostrando que lo entendieron. ¿Ok? Muy bien, vamos a presentar la pantalla, a compartir la pantalla y vamos a presentar el libro de texto y vamos a hablar del ciclo de Carnot. ¿Ustedes entienden? Fíjense que estamos hablando de un ciclo. Recuérdense que cuando hablamos de bomba de calor era un ciclo. Cuando hablamos de refrigeración era un ciclo. Cuando hablamos de plantas térmicas es un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que es el ciclo? ¿Qué es lo que es un ciclo? Vamos a entender esa figura. Entonces, a mí me gusta sobre el libro de texto. Ese libro que ustedes tienen es extraordinario. Más detallado ahí no puede haber. Mejor de ahí no puede haber. Es muy difícil. Es un libro extraordinario. O sea, se mencionó anteriormente que las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos y que el fluido de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su estado inicial al final del ciclo. ¿Usted recuerda la refrigeración? Usted tiene un gas, el gas sale vamos allí, entra al compresor en gas, el compresor lo comprime, no lo vuelve líquido, pues se vuelve líquido después en el condensador. Y después del condensador pasa una válvula de expansión y se vuelve gas y pasa por un evaporador donde él se evapora y vuelve y se vuelve gas y vuelve al compresor y vuelve y se vuelve líquido. Eso es un ciclo. El ciclo ocurre con el fluido de trabajo. Durante una parte de ese ciclo, el fluido realiza trabajo, pero durante la otra parte se realiza trabajo sobre el fluido. Cuando el fluido trae calor de la habitación, hace un trabajo. Pero cuando el fluido entra al compresor, bota ese calor, entonces se realiza trabajo sobre él, porque hay que comprimirlo para poder botar el calor. Y en el condensador. Pero entonces en el condensador, donde bota calor, el trabajo se hace sobre el fluido. Entonces se da cuenta entonces que para que haya un ciclo, tiene una parte que haga trabajo y otra parte sobre la que se hace trabajo sobre ese fluido. Entonces la diferencia de esos dos
Entonces, entre esos dos trabajos es el trabajo neto. Y ese trabajo neto, si usted debiera dar cero para un proceso totalmente irreversible. Pues esa diferencia no da cero. Esa diferencia da la entropía. ¿Ok? O sea, la diferencia entre dos trabajos es el trabajo neto que entrega la máquina térmica. Y la eficiencia de un ciclo de una máquina térmica depende en gran medida de cómo se ejecute cada uno de los procesos que constituyen el ciclo. O sea, cuando se hace trabajo sobre el fluido y cuando el fluido hace trabajo, ese proceso da un trabajo neto. Entonces, el trabajo neto y por lo tanto la eficiencia del ciclo se puede maximizar mediante procesos que tienen mínima cantidad de trabajo y entregan lo más posible. Es decir, procesos reversibles. Pero se llama reversible desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista natural, científico. Vamos a explicar. Cuando usted hace una ecuación diferencial y en un proceso de cambio, ese proceso de cambio, si usted lo hace diferencial, es cuando la variable de referencia tienda a cero. Por ejemplo, el cambio de velocidad es aceleración. Ok, entonces usted define la velocidad como distancia partido tiempo. Entonces, si el tiempo tiende a cero, o sea, usted hace una derivada, un incremento pequeñito, muy pequeñito, es diferencial. Bueno, pues ese mismo criterio tenemos en los procesos reversibles, que la cantidad de trabajo que hay que hacer, o sea, que se va a perder es mínima, es diferencial. Por lo tanto, no es sorprendente entonces que los ciclos más eficientes sean los reversibles. O sea, los ciclos que consisten, por ejemplo, en procesos reversibles. Vamos a ver uno acá. Esto es un depósito de energía. Oigan, un depósito de energía que tiene, que tiene 20.000 grados centígrados. 20.000 a 1 grado centígrado. Se le entra calor. Y la frontera, dice acá, está a 20 grados y el depósito de energía sube a 30 grados centígrados, de 1 a 30. Este es totalmente reversible y este es internamente reversible. Internamente reversible que dentro del sistema donde está esa línea, esa frontera, se mantiene a 20 grados, aunque se le entre calor. Entonces, es como si, digamos, la energía, ese depósito de energía, termina a una temperatura alta de 30 grados. Y esa energía térmica a 30 grados, esta energía térmica a 20 grados. O sea, 20.0001. Usted ese punto 0001 allá es para indicarle que es un diferencial. Es un incremento muy poquito de temperatura. Pero así es como se hace reversible. Cuando el cambio es diferencial. Cuando el cambio es diferencial. Entonces, vamos a ver este proceso de ejemplo para entender bien el proceso reversible. Isotérmico reversible. Recuerden que estamos hablando reversible desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista científico. No existe reversible. Pero usted puede hacerlo cuasi reversible. Dice acá, en la práctica no es posible lograr ciclos reversibles, porque no se puede eliminar la irreversibilidad, es imposible. Cada proceso tiene una irreversibilidad. Sin embargo, los ciclos reversibles tienen límites superiores al desempeño de los ciclos reales. ¿Qué significa eso? Que la máquina térmica, los refrigeradores, las bombas de calor, que funcionan en ciclos reversibles, son como modelos con los cuales se puede comparar las máquinas térmicas y los refrigeradores reales. Entonces el modelo es un ideal. Entonces se va a comparar las reales y la diferencia le va a dar la eficiencia térmica o la irreversibilidad o pérdida o la entropía que genera. Recuerden siempre, la relación entre el trabajo y la pérdida es la eficiencia, pero también la diferencia de lo que se pierde es producto de irreversibilidades del proceso.
Y esa irreversibilidad que producen pérdida, entonces generan entropía. ¿Creen que están relacionados lo mismo? ¿Ok? Entonces, los ciclos reversibles también sirven como puntos de partida para desarrollar ciclos reales reversibles y se modifica según sea necesario para satisfacer ciertos requerimientos. Entonces, vamos a ver en la figura lo que es este que nosotros vemos acá. Tenemos una temperatura alta. Entonces, tenemos acá una temperatura constante. Acá una temperatura constante de una fuente de energía. Entonces pasa de 1 a 2 el volumen, se expande aquí y la temperatura baja. Al expandirlo, baja la temperatura. Entonces de aquí pasa de ese punto 2, pasa a este punto 3, donde en este proceso de aquí la temperatura no cambia. Aquí cambia la temperatura, pues de aquí a aquí no cambia. Entonces, de aquí, donde llegó aquí, ahora me devuelvo al punto anterior, donde era el 2, que ahora es el 4, tampoco sin cambiar temperatura. Y por eso dice, se mantiene la temperatura baja, entonces sale el Q a la temperatura baja. Este es un Q a una temperatura alta que sale Q a una temperatura baja. Vamos a leer el ciclo de Carnot. Es probable que el ciclo reversible más conocido sea el ciclo de Carnot, que fue propuesto hace ya 2100 años. Oye, perdón, 200 años, 200, casi 200 años. ¿Ok? Entonces, que está de 1824 a 1900, 2024, tenemos casi 200 años por Sadi Carnot. La medida térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. El ciclo se compone de 4 procesos reversibles. Procesos internos, recuerden. 2 que son isotérmicos y 2 que son adiabáticos. O sea, 2 que se mantienen a la misma temperatura, pero ganan o pierden calor. Que pierda calor no significa que cambie temperatura. No. Porque ustedes se recuerdan la ley de los gases, las leyes de los gases, la ley de Boyle, que es la relación entre la temperatura y volumen. Si usted mantiene la presión constante y aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero hay que mantener la presión constante. Pero ese mismo gas puede perder temperatura, o sea, perder calor y mantener su temperatura bajando el volumen. Porque usted puede mantener la temperatura constante y perder calor bajando el volumen. Porque recuerde, o sea, disminuyendo la presión o aumentando la presión. Entonces, una máquina, un proceso isotérmico es que la temperatura no cambia, pero puede ganar y perder calor, como ocurre con la fuente. Usted le saca calor al aire y el aire no cambia de temperatura, entonces es un proceso térmico. O usted le mete calor, bota agua caliente al río y la temperatura del río no cambia, eso es isotérmico. Pero interno, eso no es interno, ese es externo. Interno es que el proceso hay un cambio de temperatura, hay 2 procesos de cambio isotérmico y cambio adiabático. Adiabático es que cambia de temperatura pero no pierde calor. O sea, cambia su temperatura, pero no gana ni pierde calor, energía. O sea, no pierde calor. Cuando es adiabático el proceso, se mantiene, por ahí está aislado, no pierde ni gana calor. Pero cambia de temperatura, no es isotérmico. Entonces, el isotérmico es al revés. En lo isotérmico mantiene la temperatura, pero gana y pierde calor. Entonces, eso puede llevar a un sistema cerrado. Vamos a ver un sistema cerrado, que es un gas que está contenido en un dispositivo de cilindro émbolo adiabático. Émbolo adiabático quiere decir que por ahí no se pierde calor. O sea, esta parte que está acá, usted ve, del cilindro, está aislado. Si está aislado, por ahí no se pierde calor. No se pierde calor. Por lo tanto, como está aislado, se mantiene el Q constante.
Como vemos la figura, esa figura que está. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más pequeña para ver los cuatro juntos, los cuatro pasos. ¿Ok? El aislamiento de la cabeza del cilindro es tal que puede ser eliminado para poner al cilindro en contacto con depósitos que proporcionan transferencia de calor. O sea, esto está aislado acá, pero el cilindro se pone en contacto con una fuente de calor. Esa fuente de calor que entra aquí se va a mantener aquí y va a aumentar, oiga, va a aumentar la temperatura aquí, pero no se va a perder calor. Es adiabático, es adiabático. No, no pierde calor, pero aumenta la temperatura. O sea, no es isotérmico. ¿Ok? Aumenta la temperatura cuando va entrándole Q, pero el Q no lo deja salir porque está aislado. Por lo tanto, el proceso es adiabático. No pierde calor. No pierde calor. Ok, entonces me dice, acá, cilindro, contacto con los. O sea, los cuatro procesos reversibles que forman el ciclo de Carnot son estos. Primero, una expansión adiabática reversible. Ese proceso del 1 al 2. En ese proceso de 1 a 2 para una temperatura constante, entonces el proceso es isotérmico. A una temperatura pasa de 1 a 2 a una temperatura constante. Entonces, en el estado 1, la temperatura del gas es TH y la cabeza del cilindro está en contacto con una fuente de temperatura alta TH. Temperatura alta TH. Entonces, eso permite, o sea, se permite que el gas se expanda lentamente y realiza un trabajo sobre los alrededores a través del émbolo. O sea, el émbolo va empujando algo aquí atrás y hace un trabajo a través de ese émbolo. Realiza un trabajo sobre los alrededores. Cuando el gas se expande, se expande, su temperatura tiende a disminuir, claro. Recuerde que cuando usted aumenta la temperatura, el gas aumenta, el volumen aumenta. Pero usted aumenta el volumen, la temperatura tiende a disminuir. Por eso es que cuando usted tiene un gas comprimido en un spray y usted le saca el gas, se enfría, porque baja su temperatura cuando se expande. Los gases, cuando se expanden, tienden a bajar la temperatura, a disminuir. Pero tan pronto como disminuye la temperatura en una cantidad infinitesimal, usted recuerda, diferencial, esa cantidad de calor se transfiere al depósito hacia el gas, del depósito hacia el gas. O sea, tiende a bajar la temperatura, pero el gas, el calor que está entrando ahí, no deja que baje la temperatura. Y por eso ese diferencial hace que la temperatura se eleve a TH. O sea que se mantiene la temperatura TH. Por eso es isotérmico. Usted ve entonces que está hablando de un proceso isotérmico, que la temperatura tiende a disminuir, pero el calor que está entrando no deja que se disminuya cuando aumente el volumen. ¿Entienden? Oiga, cuando el gas se expande, baja la temperatura, porque el calor hace que el gas se expanda. Pero entonces cuando el gas se expande, tiende a bajar la temperatura, pero el calor que entra no deja que baje la temperatura. Baja un diferencial, pero ese diferencial tan pequeño de temperatura se elimina de una vez porque gana calor y vuelve y se mantiene en TH, en tal temperatura alta. ¿Entienden cuál es el proceso? Hay que imaginar que el gas se está expandiendo y cuando se expande, el gas debe enfriarse. De hecho, hay un delta T, un diferencial infinitesimal de enfriamiento del gas. Pero como está entrando calor a alta temperatura, ese diferencial es mínimo, infinitesimal, y gana de una vez el calor y sube su temperatura a TH y la mantiene constante. Por eso es un proceso reversible, isotérmico reversible, o sea, mantiene la temperatura. Se mantiene la temperatura. De modo que esa temperatura se eleva a TH y así se mantiene. Así la temperatura del gas se mantiene constante en TH. O sea, como la diferencia de temperatura entre el gas y el depósito nunca excede una cantidad diferencial o infinitesimal, ese es un proceso irreversible de transferencia de calor.
reversible. El proceso en sí. ¿Por qué es reversible? Porque se baja la temperatura del gas que se expande, pero el calor que entra la aumenta de nuevo y elimina ese diferencial millones de veces. Vamos a decir, millones de veces, como si estuviera modulando. Baja y sube, baja y sube, baja y sube, baja y sube. Por eso decimos que es cuasi reversible, pero es internamente reversible. Esa es la primera parte del ciclo de Carnot. La expansión, oye, una expansión isotérmica que aumenta el volumen por el calor que entra, pero mantener la temperatura. Ok, esa es la primera parte. Una expansión isotérmica. No cambia la temperatura. Y eso sigue hasta la posición 2. Entonces, la posición 2, que es aquí, en ese punto que se expandió hasta ahí, hasta esa posición, la cantidad total de calor que entró es QH. Para poder mantener la temperatura del gas que se enfría cuando se expande, hay que calentarlo. Entonces, ese QH es el calor que se metió al gas durante ese proceso. Ok. Ahora vamos a ver una expansión adiabática. O sea, vamos a ver qué va a pasar con el gas cuando va de 2 a 3. De 2 a 3. Fíjense, aquí va de 1 a 2, que es un proceso de expansión isotérmica. O sea, aumenta el volumen del gas a temperatura constante y para mantener esa temperatura constante, entonces gana un calor aquí. Si no estuviera aislado acá, no aumenta el volumen. Muy difícil aumenta el volumen. Porque no, o sea, se perdería todo el calor. Y si se perdería todo el calor, entonces no aumenta el volumen. Por eso tiene que estar aislado. Si no estuviera aislado, no hay una expansión isotérmica. Ahora vamos a ver el proceso de 2 a 3, que es una expansión adiabática. Ok. La temperatura disminuye. De TH, entonces estamos aquí estamos 1 a 2. En 2, la temperatura baja a TL en ese punto, que es el estado en el punto 2. La temperatura disminuye de TH a TL, que es la temperatura baja. Y el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro, que lo calentaba, se elimina. O sea, ya no lo va a calentar. Y se va a reemplazar por aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático. O sea, fíjese que ya de aquí a aquí, del 2 al 3, ya no está la fuente de calor. Ya el calor se mantiene constante. Y como está aislado, no se va a perder calor. No se va a perder calor. Como no se pierde calor y se sigue expandiendo, entonces la temperatura baja a TL. ¿Por qué baja la temperatura? Uno, porque ya no está en contacto con el calor, se cesa ahí y lo que hace es que se enfría, pero se expande adiabáticamente sin perder calor hasta la posición 3, se expande hasta la posición 3. Se reemplaza la cabeza del cilindro de calor, se elimina, se reemplaza por el aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático, o sea que no pierda calor. El gas continúa expandiéndose lentamente y hace un trabajo sobre los alrededores hasta que se expanda, hasta que su temperatura, perdón, disminuye de TH a TL en la posición 3. Aquí en esta posición la temperatura baja de TH a TL. Adiabáticamente, de aquí a aquí, de aquí a aquí, mantiene Q, se mantiene el calor, pero se sigue expandiendo. Por lo tanto, la temperatura va a bajar porque ya no le están entrando calor. Va a bajar la temperatura a TL. Ese es el proceso adiabático irreversible de 2 a 3. ¿Lo vamos a ver en la gráfica? Ok, se supone que el émbolo no experimenta fricción, o sea, estamos suponiendo que no hay pérdida por fricción y además que el proceso está en cuasi equilibrio, o sea que el proceso es reversible, así como adiabático. Por eso ahí el proceso es adiabático reversible.
Fíjense, tiene que seguir el análisis para ver cuál es el proceso de la ley de los gases. Por eso que tiene que entender bien la ley de los gases. Cuando el gas continúa expandiéndose, va a bajar su temperatura, porque ya no está entrando la fuente de calor. Como ya no está entrando la fuente de calor, se mantiene el calor constante, entonces baja la temperatura porque el gas se sigue expandiendo. Hasta llegar al punto 3. Ahora viene un proceso isotérmico reversible, que es volver al punto del 3, volver donde antes era el 2, que ahora vamos a llamarle 4. ¿Por qué 4? Porque va a tener otra temperatura, porque es isotérmico. Va a tener una temperatura L, que va bajita. Ok, de 3 a 4 trae una temperatura L, que es más bajita. Entonces vamos a ver qué dice acá. El proceso de 3 a 4, que es isotérmico reversible, igual que el primero, pero aquí, como es isotérmico, vamos a tener la misma temperatura. Se mantiene la temperatura baja constante en ese proceso, de 3 a 4. De aquí a aquí se mantiene la temperatura baja. En el estado 3 se retira el aislamiento, o sea, ya ahí no está aislado y comienza a perder calor. Se pone en contacto entonces con el sumidero donde va a perder calor. Se pone en contacto, en el caso del ciclo, con el condensador. Y ahí va a perder calor a temperatura constante. No va a cambiar de temperatura, pero va a perder calor, porque se va a ir comprimiendo. Entonces recuerde que los gases, cuando usted lo comprime, se calientan. ¿Ok? Cuando usted lo comprime, se calienta el gas. Escúchame un segundito. Un segundo, por favor. Hola. Hola. Hola, hola, Hola. hola. Hola, hola. Ok, entonces de ahí ustedes ven que de 3 a 4 se mantiene la temperatura, pero pierde calor. Entonces, es un proceso isotérmico reversible, porque se va comprimiendo. Es ahí donde está el compresor. ¿Ves? Entonces, se mantiene la temperatura, pero va perdiendo calor. Por lo tanto, va disminuyendo su volumen. Entonces, si pierde volumen, si baja el volumen, si usted comprime un gas, él se calienta. Ah, pero entonces usted le va a sacar el calor a una temperatura constante. Va a ser el proceso contrario del primero, irreversible. Contrario, que ahí, allá no perdía calor y la temperatura bajaba. Ahora la temperatura era alta. Ahora no pierde calor y la temperatura es baja. ¿Ok? Después que una fuerza externa empuja el cilindro hacia el exterior de modo que realice un trabajo sobre el gas. Sobre el gas. En el primero, el gas hizo un trabajo que fue sacar calor. Y ahora se hace un trabajo sobre el gas que es quitarle calor. Entonces, a medida que el gas se comprime, su temperatura tiende a aumentar. Pero tan pronto se aumenta una cantidad infinitesimal de temperatura, el calor le transfiere, se transfiere el calor desde el gas hacia el sumidero, lo que causa que la temperatura se mantiene, descienda a TL, o sea, de gas, descienda a TL, así la temperatura del gas se mantiene constante. O sea, la temperatura se mantiene constante, porque miren lo que pasa, cuando el gas, usted lo comprime, aumenta su temperatura. Pero aumenta su temperatura, pero usted le saca calor y la mantiene la temperatura. Eso es lo que ocurre. Por eso ese proceso isotérmico reversible le saca calor, no es adiabático. Ahora viene el cuarto paso, que es la compresión adiabática. Entonces tenemos acá dos procesos de expansión y dos procesos de compresión. Aquí se comprime isotérmicamente y luego se sigue comprimiendo, pero adiabático.
¿Qué significa eso? El proceso adiabático de 4 a 1 vuelve a 1, pero la temperatura sube de T1 a TH en ese proceso. Pero como es adiabático, sin perder calor. O sea, sin perder calor, él se vuelve adiabático. O sea, del estado 4, o sea, el estado 4 es de tal forma que elimina el depósito de baja temperatura. Ya no está en contacto para perder calor, ya no está, ya no va a perder Q, se va a mantener adiabático. Entonces se coloca del lado del aislamiento para mantenerse adiabático y el gas se sigue comprimiendo en forma reversible, baja su volumen, pero sin perder calor. Pero aumenta la temperatura. Entonces, en ese proceso que vuelve al estado 1, donde tiene la temperatura alta, donde la temperatura pasa de la baja a la alta, en ese proceso de compresión adiabática. Y se completa el ciclo. Miren aquí el dibujo. Aquí estamos en 1. En 1. Entonces, en este proceso sube de 1 a 2. Miren, recuerden que de 1 a 2, la temperatura se mantiene constante y entra calor. Entra calor, porque el gas se va expandiendo. Entonces, como que va a ser expandiendo, tiende a enfriarse. Entonces, para que no se enfríe, le entra calor. ¿Entiendes? Muy bien. Aquí de este lado es un proceso de 2 a 3 adiabático, donde la temperatura es constante. Entonces, como no pierde calor, pero se sigue expandiendo, la temperatura baja. Se siente, sí, la temperatura baja porque la temperatura baja. De aquí a aquí es adiabático. Pierde calor, entonces la temperatura baja. Perdón, no pierde calor, pero se expande. Sigue aumentando el volumen. Entonces, que de aquí a aquí aumenta el volumen. Y de aquí a aquí también, porque está el volumen. Ok. Recuerda que esto es presión acá. Y esta temperatura. Estas líneas así son de temperatura constante. Y esas líneas acá, de este lado, son de Q constante. Aislamiento. Entonces aquí entra calor porque el gas se está expandiendo. Y si no le entra calor, se va a enfriar. Para mantenerlo isotérmico hay que meterle calor. Ok. Ahora de aquí, del 2 al 3, se aísla para que no pierda calor y se deje enfriar. Y se deje enfriar deliberadamente. Entonces, este proceso donde Q se mantiene constante, él se enfría. Luego viene un proceso de temperatura constante a una L constante y se permite acá, de aquí a aquí, que pierda calor. Se pierda calor. Esta es la temperatura baja constante, entonces pierde calor. Y como él se va comprimiendo, oigan bien, se va comprimiendo, entonces si lo comprime, el gas se calienta. Entonces le saca calor para que no aumente la temperatura. Le saca calor. ¿Entiendes? Por aquí, por AQL. Pero para mantener la temperatura baja. Luego viene aquí y entra de nuevo a la fuente de calor y de forma adiabática en el proceso aislado sube otra vez a la temperatura 1 y se comprime más. O sea, se comprime. Fíjense que el volumen baja más de aquí a aquí, pero en forma adiabática. Adiabática es sin perder calor. Y como no está perdiendo calor, aumenta su temperatura. Es interesante porque usted tiene que ver lo que está pasando. Son 4 pasos. 2 isotérmicos, 2 adiabáticos. El isotérmico primero a temperatura alta y se va expandiendo. Entonces, como el gas se va expandiendo y tiende a enfriarse, usted tiene que meterle calor para que no se enfríe. Ese proceso es isotérmico, pero gana calor. Ok, se entiende bien el ciclo, ¿verdad? Después tiene el ciclo contrario. Este que tienen acá, el ciclo de Carnot, y este es el inverso del ciclo de Carnot. Y ese es, si este es refrigeración, este bomba de calor. Si este es refrigeración, entonces este bomba de calor. ¿Por qué el proceso debe ser así? Ok. Vamos a ver entonces, en este diagrama presión de volumen de este ciclo, que se muestra aquí en la figura C38, recuerde que en un diagrama de este tipo, el área bajo la curva del proceso representa el trabajo de frontera para procesos de cuasi equilibrio.